Hello everybody, my name is Joshua Edward Wright. Hola a todo el mundo, mi nombre es Joshua Edward Wright. I have a kind of an interesting life. I was born with something called cystic fibrosis. Yo tuve una vida bastante interesante. Nací con algo que se llama la fibrosis quística. It's a terminal genetic illness that mainly affects the lungs and the pancreas. Es una enfermedad terminal genética que básicamente afecta los pulmones y el páncreas. So, because I knew that growing up, I was diagnosed when I was 2. I did everything I could to kind of accomplish things at a very quick pace because I thought that I wouldn't be alive very long. Como me diagnosticaron eso cuando tenía 2 años de edad, pues yo traté de vivir mi vida al 100 porque quería lograr todo rápido, porque no sabía si iba a vivir mucho tiempo para lograrlo. That led to me pursuing a doctorate in clinical psychology from the University of Oregon. Pude seguir y conseguir un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Oregon. And on the third day of being accepted into that program, I was arrested for burglary in Eugene, Oregon. Sin embargo, al tercer día de que me aceptaron al programa de doctorado, me arrestaron por robo ahí en Eugene. And I was told my whole life that if you're innocent of something didn't happen, you're conditioned to believe that you're innocent until proven guilty. Y me enseñaron toda la vida de que uno es inocente hasta que se lo pruebe con contrario. So because I never entered this house, I was trying to get possessions back from an ex, I took my case to trial. Como yo consideré que no era culpable de lo que me acusaban, yo simplemente estaba tratando de recuperar mis pertenencias de una expareja de su vivienda. Entonces yo seguí defendiéndome hasta el juicio. And subsequently, after a 3-day trial, this was also after 3 straight months of solitary confinement, I was found guilty. Sin embargo, después de 3 meses de encarcelamiento solitario y un juicio de 3 días, me encontraron culpable. So not only was I processing that everything I was told growing up was in some way misleading or a blatant lie, I was also struggling with my medical condition. Así que en ese momento estaba yo tratando de asumir esa cosa que de repente todo lo que me había enseñado era una mentira o algo, y al mismo tiempo tratando de responder a mi situación de salud. And the first 3 days of not only being arrested when they placed me into solitary confinement, but the 3 days going to kind of processing after a trial at Coffee Creek, its intake. En esos siguientes 3 días, ya entrando en la fase de ingreso en Coffee Creek, después pensando en lo que había pasado en el juicio. I was also the 3 days after I was processed at intake, so each time that was a total of 9 days. Officers did not know how to deal with my medical condition. Y entonces si sumamos 3 días de ese ingreso y luego otros 3 días todavía ya entrando, los oficiales de adentro, los guardias de la cárcel, no sabían qué hacer con mi condición médica. My condition is somewhat rare, and there's different things I have to do to manage my symptoms. The 2 most common is taking pills as I eat and doing breathing treatments. Para mi enfermedad, que es bastante poco común, para manejar mis síntomas hay 2 cosas que tengo que hacer bastante seguido. Uno es tomar pastillas a la hora de comer y lo otro es un tratamiento de respiración. Every time that I went to a new place, I had to basically explain what a complex, rare genetic illness is to people who have no medical training. Cada vez que llegaba a un lugar nuevo, tenía que explicar básicamente a esa gente que no tenía nada de preparación de salud qué cosa es esta enfermedad genética progresiva. It was kind of like if you had to ask to use the bathroom to someone that didn't understand what a bathroom was. Es como, imagínense, si tuviera que pedirle permiso a alguien para ocupar el baño y esa persona ni sabía qué cosa era un baño. Every time I needed food, I
they would provide the food, of course, to my cell or to my bunk, or in the chow hall, and I would explain that I can't eat this without medication, and they would write that down as a refusal to eat. Cada vez que me tocaba comer, o sea, yo pedía mi comida, me trajeron la comida a mi celda, a mi litera o al salón, al comedor. Ellos traían la comida y yo decía, es que no puedo comer esto sin mis medicamentos. Entonces ellos apuntaban, se llega a comer. They kept trying to say that I was protesting the conditions by doing fasting, which has been proven successful in Europe and especially Ireland, when I was literally just trying to eat. Entonces ellos entendieron, pensaban que yo estaba como protestando las condiciones de la cárcel al negarme a comer, o sea, una huelga de hambre. Y eso a veces ha sido exitoso en algunas cárceles de Europa, en Irlanda, por ejemplo, pero yo nomás quería comer. And so I started finding ways of appealing to the right staff person, and that was trial and error. And it took a long time, like I said, a minimum of 3 days at every single new place. Así que yo anduve viviendo así. Si podía encontrar algún integrante del personal que podía entender, era prueba y error. Y pues era, como decía, siempre ese ciclo de 3 días, llegando con una persona nueva y a la otra. They would also do things such as deny me medication when I was eating, which I take pancreatic enzymes, and they render themselves inactive after a very short time. It's usually 20-30 minutes. And the way they do chow hall, it takes up to an hour for your unit to be called. Y bueno, a veces a la hora de comer, yo tenía que tomar era una enzima para el páncreas, y eso se tiene que ingerir a la hora de comida porque nomás tarda como 20 a 30 minutos en actividad, después ya no sirve. Y a veces tardábamos 1 hora en que nos llevaban a la comida. And they would tell me, if we break the rules for you, then we would have to break them for everybody. Así que ellos decían, si rompemos las reglas por el caso de usted, tenemos que romperlas para todo el mundo. So I was constantly trying to convince someone that has no idea what I need that I needed. Así que constantemente estaba yo tratando de convencer a alguien que no tenía idea de lo que yo necesitaba, qué cosa necesitaba. And the worst part about this whole story is it is very common. Lo peor de todo esto es que es muy común. The most extreme example I will share is my friend Gus, who was in prison from the time I was born in 1988. El ejemplo más extremo que voy a compartir es de un amigo mío que se llama Gus, que estuvo en la cárcel desde el año que nací, en 1988. He was very kind and very peaceful, and he had a routine every day where he would go out to the weight pile, he would lift a few weights. He was very old at this time, so he did what he could, and he went back in and read. Tenía ya una rutina, era un hombre muy amable, y tenía su rutina donde iba todos los días al gimnasio a levantar unas pesas, lo que podía, ya que estaba un poco viejo, entonces muy poco, pero hacía lo que podía y regresaba a donde estaba y se ponía a leer. And one night, when I had just recently transferred away out of his unit where we lived together for a few years, he had a heart attack. Una noche cuando justo a mí me habían transferido fuera de la unidad donde habíamos compartido espacios de vivencia durante varios años, le dio un infarto. At Columbia River Correctional Institution, which is in North Portland, medical staff leaves at 9 p.m. If you have a medical emergency afterwards, it's up to the officer's discretion whether they do anything about it. En la cárcel de Río Columbia, que está al norte de Portland, el equipo de salud se va a las 9 de la noche, así que si a uno le toca una emergencia médica después de esa hora, el oficial que está de guardia tiene discreción qué va a hacer al respecto.
And the officer on call at the time, or on that was working that unit, decided that he was faking his heart attack. Y el oficial que estaba a cargo en ese momento decidió que mi amigo estaba fingiendo su paro. And from about 10:30 p.m. until 1 a.m., it took people that were serving time there in that unit constantly getting more stressed out and more uncomfortable and more anxious until they collectively went to the officer and demanded that she do something. Y desde las 10:30 de la noche a la 1 de la mañana, todos sus compañeros encarcelados que estaban ahí se fueron poniendo cada vez más ansiosos, más estresados, hasta que ya se pusieron de acuerdo y fueron juntos de decirle al oficial, a insistir que hiciera algo. And by that time, she called and the fire department came for some reason, and he was dead. Entonces por fin hizo la llamada, vinieron los bomberos, por algún motivo, pero ya estaba muerto. I don't know if he would have survived if he got medical attention sooner, but the fact that that was a possibility that didn't happen is terrible. No sé si hubiera sobrevivido, si hubiera recibido atención médica más pronto, pero el hecho de que no hubo atención médica rápido, eso es horrible. I do public speaking occasionally, and something that I always share towards the end is that I'm Norwegian, and the Norwegian model of imprisonment is so different from our own. Unas cosas, bueno, yo hablo en público muy seguido, y una cosa que yo menciono casi al final de mis pláticas siempre es que soy de extracción noruega. Y en Noruega, el modelo de encarcelaria es muy distinto a esto. In Norway, the kind of methodology about what happens when people go to prison, why it happens, how they get out, revolves around the idea that they have somehow failed their citizens, their people, the people that live within their borders, and they work together with them to try to prevent that in the future. El modelo de allá parte de la idea de que cuando alguien comete un delito, están fallando a sus conciudadanos, a los que viven cerca, y por eso tienen que trabajar juntos todos para poder cambiar eso y resolver. Y poder, reinsertar, o sea, regresar lo dañado, pues. In America, we don't take into account the circumstances behind an arrest. We say that it is, no matter what happened, their fault, their moral failure, and they will personally be punished for it. En Estados Unidos no se trabaja así, se habla de que no importan las circunstancias de que alguien fue detenido, siempre se dice que es su culpa, tuvieron un error o defecto moral y tienen que pagarse. The highest sentence from last I checked in Norway is 27 years for anything, something even as serious as multiple murders. The difference here in America is the highest sentence is execution. La sentencia más larga en Noruega son 27 años. Y eso inclusive si fuera un homicida. Aquí en Estados Unidos sabemos que la sentencia más larga más bien es de ejecución. And all of these ideas revolve around if you can live in what they kind of invent as a faux community, with regular testing, regular people coming in, checking on their well-being, talking to them, interviews. There's no reason you can't go back out into the real one. Ellos, en cambio, manejan la idea de que si puedes mostrar que puedes vivir en una comunidad, que ellos arman una comunidad donde van haciendo pruebas, entrevistas, demuestras que puedes vivir en comunidad allá adentro, no hay por qué no dejarte salir a la comunidad real. From the healthcare system in our country to how we go about putting people in prison, we can all collectively do better about that, and I really hope that we do. Desde el sistema de atención de salud en este país, ya llegando a cómo tratamos a la gente en la cárcel, eso, en las prisiones,
Todos debemos de hacer mejor trabajo. Podemos hacerlo. So, I was tasked with a final question to people to my left, and after a process of listening and learning, our healer team has set goals to... You want to jump in? Yes. Entonces, para terminar mi testimonio, me pidieron hacer la pregunta a las personas que están a mi izquierda, y esta pregunta es la siguiente. Después de un proceso de escuchar y aprender, nuestro equipo de healing está diciendo: Number 1, create a coalition of healthcare, nonprofits, and government that is led by people with lived expertise to find systemic solutions and improve continuity of care. Son los objetivos, ¿no? Primero es formar una coalición de sistemas de salud, de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, para trabajar juntos para cambiar el sistema, mejorar el sistema de salud. Uh-huh. And number 2, create regular opportunities for our community, but especially our healthcare community, to learn from the lived experiences of imprisoned people. Y número 2, proporcionar oportunidades muy seguidos para que las personas en general, pero sobre todo las personas que trabajan en la salud, puedan escuchar a la gente en la cárcel. Will you commit to working with leaders holding lived expertise to create, sustain, and empower this coalition, and help us connect community leaders leaving jail or prison to educational and storytelling opportunities? Entonces, comprometimos a crear un sistema, una coalición para trabajar juntos. Will you commit to working with leaders holding lived expertise to create, sustain, and empower this coalition, and help us connect community leaders leaving jail to educational and storytelling opportunities? Okay. Una pregunta entonces. ¿Usted compromete a trabajar para crear una coalición de sistemas para trabajar con las líderes comunitarias para apoyar a la gente que está saliendo de la cárcel?